regreso en nuestro segundo segmento de las redes, periodismo digital independiente. Siempre con la satisfacción de sabernos bien, porque Chiapas, el Soconusco ha dejado, los gobiernos han dejado a los mismos empresarios, a la gente del Soconusco, rascarse con sus propias uñas. Es decir, esta circunstancia que estamos viviendo no es nueva. Las crisis económicas que siempre han habido en la historia, nosotros las hemos paliado con nuestros propios recursos. Y vamos a seguir dando la lucha, no vamos a abandonar las tierras, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir trabajando, pero también vamos a seguir señalando las injusticias que se cometen, porque dignamente seguimos laborando, dignamente seguimos brindando la batalla y dignamente también hacemos los reclamos, parados justamente en lo que son nuestros derechos constitucionales como mexicanos todavía. Sí, la verdad, por eso es que queremos hablar, como tú sabes, pues de la consulta ciudadana que el presidente solicitó al pueblo de México para ver si lo apoyábamos para juzgar a los expresidentes. Si de algo tiene el presidente de la República actual, que es se podrá equivocar en muchas cosas, no es ser menso, el presidente no es tonto. No es tonto de ninguna manera, ¿no? Tonto el que piense que López Obrador es tonto. Sí, y han venido criticando que por qué el presidente quiere realizarle la consulta al pueblo mexicano. Esta es mi opinión, ¿verdad? López Obrador sabe que no es una empresa fácil agarrarse a trancazos contra todos los expresidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gente que manejó información confidencial, gente que supo... Que benefició a un montón de ratas. No, gente que supo en un momento dado qué cochupos hizo López Obrador o no, o qué cochupos hizo Pío López Obrador o no. O sea, o la gente de confianza de López Obrador. Hay una carta que dicen que es de Carlos Salinas que le amenaza con unos videos. Exactamente, entonces, pero los amenaza con los videos de Pío. De Pío, exactamente. Sí. Entonces, él sabe a lo que se expone y él sabe que puede ser una batalla totalmente sangrienta y que pudiera costarle mucho en su prestigio a su persona de López Obrador. Y aún así, él de una manera inteligente y para no sentirse moralmente solo, le pregunta al pueblo de México: señores, fue una promesa de campaña juzgar a los presidentes, ¿lo hacemos o no? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Entonces, como se juntaron 2 millones y tantos de firmas, ¿verdad? El presidente le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se puede hacer la consulta. De una manera, creo que tramposa y una manera engañosa, la Corte dice que es constitucional la consulta, ¿verdad? Pero cambia la pregunta radicalmente. La pregunta es totalmente diferente. Nos dan a tole con el dedo, nos chamaquean, como dice aquel, aparentemente se acepta la consulta, pero la pregunta que diseñó López Obrador fue si se iban a hacer si se iban a juzgar los delitos de los expresidentes, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, etcétera, antes, durante y después de sus gestiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari ya era secretario, creo que de Comercio, de Economía, con Miguel de la Madrid. Sí, ¿verdad? sí. Y ahí ya él ya empezó a tomar decisiones. Tenemos otro que les va a doler a los de Morena, pero ni modo, porque yo soy oradorista, pero no de Morena, a mucha honra. Bartlett. La decisión política que tomó Bartlett en el 88... No, Bartlett no lo quiere nadie en ningún lado. Pero sí lo quiere... Va más que López Obrador. Pero sí está de la Comisión Federal actualmente, pero... Haciendo malas cosas, por cierto, ahí en Peñitas. Por eso. Entonces, Bartlett toma una decisión política y tumba el sistema, y en lugar de ganar Cuauhtémoc Cárdenas, ganó Carlos Salinas de Gortari. Esas son decisiones de tipo político que se tomaron en su tiempo y que afectaron a la nación de una manera muy grave. Antes los que sucedían eran los secretarios de Gobernación. Ahí empezaron los secretarios de Economía a pesar con Carlos Salinas de Gortari. Porque resulta
que Carlos Salinas de Gortari fue el que prácticamente impuso el neoliberalismo en México. Es el padre de todos los males actuales en México. La globalización ya existía de antes, desde que los jets y los dirigibles y los barcos andaban. Eso es globalización. Que ahora hay una globalización extrema con las computadoras y eso. Ese es otro rollo. Pero Salinas de Gortari realmente fue el que impuso el neoliberalismo en México al quitar todas las empresas, ¿te acuerdas que teníamos? Que eran los bancos, Y el capitalismo salvaje. y impone el capitalismo salvaje y lo primero que hace es empezar a vender empresas del gobierno. Eso es lo que hizo Carlos Salinas. Tú tienes una experiencia, Bartlett, doctor, que quisiera preguntarte delante de cámaras y nos instruyeras a los que nos ven y a mí. Ajá. La banca ahorita va a crecer y van a ser bancos van a crecer, etcétera. Sí. López Portillo nacionaliza la banca. Sí. Ahorita está en manos nuevamente de los Han y está en manos de los españoles y está en manos. ¿Qué pasaría si ahorita se nacionalizara la banca? ¿Tendríamos alguna posibilidad y algún beneficio? Sí, o sea, si la banca es bien manejada, como debe ser, o sea, como una banca moderna y que apoya al desarrollo del país, pues adelante, ¿va? Y reenderezar todas las acciones de los bancos, porque, por ejemplo, las comisiones que cobran son brutales. Por ejemplo, se apoderaron ellos también de los fondos de ahorro para el retiro, también lo tienen ellos, o sea, es muy peligroso. Ahí te va. Ajá. Hay una discusión en 1917 sobre por qué no concederle a los bancos extranjeros propiedades en México. Porque ellos se dieron cuenta desde 1917 que cuando un banco extranjero, eso fue una discusión muy importante en esa época, cuando un banco extranjero te da dinero e hipotecas tu rancho, tu propiedad o etcétera, en el momento que tú quiebras, esa propiedad pasa a ser de la banca, ¿sí? Pero la banca es extranjera. Entonces empiezan las tierras a ser propiedades de los mexicanos. Que yo Viene creo, otra pregunta, ¿eh? Yo creo que eso está sucediendo actualmente. Y realmente me va a decir un abogado, no, pero es que los bancos no pueden tener más propiedades que sean para su utilidad, ¿no? Y las tienen que vender. Pero resulta que si tú pagas un refrendo anualmente ante Hacienda, tú puedes estar con esa propiedad durante años, ¿eh? Sí, pagando, haz de cuenta que estás pagando intereses impuesto, y para que... exactamente. No, Eso en 1917 se discutió y se echó para atrás ahora con cuando se vendió la banca de los extranjeros. Decía el presidente en esa junta de ayer, decía él, nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de aquellas personas que hicieron negocios al amparo del poder, negocios, grandes negocios, y se apoderaron de bienes que eran del pueblo y recursos que eran del pueblo. Muchos de nosotros que somos pueblo decimos así es, qué bueno que se rescate Pemex, qué bueno que se rescate la CFE, y si hay un dinero de los inversionistas, de los empresarios, pues va a ser muy difícil a menos que sean los contratos leoninos, que esos son los que se denuncian, aquellos que tienen unas desventajas bárbaras. El empresario no es al que se critica al ratero, porque no tú en el programa la semana pasada decías bien, esos no son empresarios, son rateros. Y ayer lo decía el presidente de la República. Te voy a decir las palabras exactas del presidente de la República. A ver. Las anoté porque eso reafirma lo que dijimos la semana pasada. Sí. Él los nombró de aquellos empresarios traficantes de influencias. De influencias, así es. Literal, esa es la traducción. Y lo señalaba el doctor Valdés la semana pasada, ahorita lo recuerdo yo y digo, bueno, vamos en esta oportunidad que tiene México y el mundo de rehacerse, porque también decía Alfonso Romo que no es que la economía se acabara, sino que está mutando. Y nosotros en ese rehacernos nuevamente, rehacerse la nación, no el soconusco, porque a nosotros no pasamos de lo mismo, pero rehacer la nación, con el sector empresarial, el capital del gobierno, el capital de los empresarios y el sector social, nosotros creemos que la próxima jugada
es ir sobre los bancos. Está bien Pemex, está bien CFE, pero se necesita triangular con la banca para empoderar a la nación realmente. Ya sabemos que están las mineras, ya sabemos y no se trata de que se esté satanizando, porque mucha gente habla de comunismo y socialismo y no sabe ni lo que significa. Y es muy fácil señalar PRIAN y no sé qué tanto, y no saben ni lo que están hablando, no saben ni de ideología. Tal vez sí sepan más de lo que es economía. Y en economía, nosotros de lo que estamos hablando es justamente de que se pueda convivir, si puede haber una convivencia bajo lo que es un socialismo mexicano, o si ustedes quieren, un capitalismo moderado en México, pero con apoyo al sector social. Tráfico de influencias, miren, Bartlett, hablando del famosísimo Bartlett, se pelea con las compañías que manejan los gasoductos. Sí. Resulta que firmamos un contrato de que pase o no pase gas, porque no se termina el gasoducto, el gobierno de México le va a continuar pagando. A los tejanos. Al que sea, al que venga a invertir. Entonces, firmar un contrato de esos es una estupidez. O sea, ni en mi casa le doy por adelantado. El presidente siempre ha dicho, son estupendos contratos a favor de los que hicieron el negocio. Ni en mi casa le doy. Pero que perjudican gravemente a la nación, han herido gravemente a la nación y a su ellos producción. Sí los firmaron, esos contratos. Ellos firmaron esos contratos. Es que resulta que luego el gobierno no cumple porque no puede sacar a los indígenas de sus comunidades. Bueno, pues firma el contrato hasta que saquen a los indígenas. O paga lo que es. No antes, ¿verdad? ¿Por qué lo firman antes? O paga lo que es. En Campeche se estaba deteniendo el Tren Maya, pero también querían que se le pagara algo que no se le ha pagado jamás. Ferrocarriles Nacionales nunca les pagó sus tierras durante todos estos 82 años. Eran contratos muy ventajosos. Volviendo a lo de los expresidentes, la pregunta, quitan los nombres de los expresidentes y quitan el señalamiento de delitos. Y eso es lo que todos vemos y decimos, bueno, esta Suprema Corte, ¿a quién le sirve, pues? Y nosotros no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta. Pues son personas que están ahí puestos por Felipe Calderón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de que hubo como que una pelea de 6-5 en la votación, pues lógicamente que gentilmente le dijeron sí al presidente, pero a la vez le dijeron sí, pero nada más para cuestiones mediáticas. En el fondo, difícilmente vamos a poder hacer más, porque la pregunta podría decir nada más. ¿Se puede juzgar a los expresidentes, sí o no? Y eso hubiera sido suficiente para poderlos juzgar. Que en realidad, vuelvo a insistir, fíjate, no era necesario. La ley, sí, a los delincuentes hay que meterlos a la cárcel. La ley le faculta al presidente sin preguntar. Lo que el presidente quería... Es no agarrarlos de frente. Lo que el presidente quería era realmente... ¿El pueblo de México quiere juzgar sí o no a los expresidentes? Sí quiere. Quiere el apoyo moral de la población. Yo creo que esa era la intención de López Obrador. Y si fuese la intención, lo logró, porque el día de hoy yo creo que el presidente López Obrador ha exhibido a Coral, ha exhibido a Enrique Alfaro, ha exhibido al Frena, y Gilberto Lozano, a todos sus opositores y aún aquellos matraqueros de las redes sociales, los ha exhibido en una forma olímpica. Simple y sencillamente les ha dado un pase y solitos se han estrellado con toda su necedad, con toda esa forma de hacer las cosas. ¿Se imaginan lo que pasó con los agricultores y contaminar la lucha? Lo que pasó con las feministas y contaminar la lucha. ¿Cómo han tratado de distorsionar todas las luchas legítimas? No, pero ahí te va. Yo estoy muy contento, te voy a decir por qué. Échale. Por dos cosas. Si quieres, nos vamos a los comerciales. Jacob nos está correteando. Volvemos con el doctor Valdés y sus comentarios también.